Historias de Jack. Empezamos. Hay cosas que no puedes desver, por mucho que quieras cerrar los ojos. Tengo 34 años, vivo en Ohio y trabajo como técnico informático. O mejor dicho, trabajaba. Mi vida era bastante sencilla. Clientes pequeños, algo de soporte remoto, servidores, sistemas de seguridad. Lo típico. Nada emocionante. Hasta que tomé una decisión que, sin saberlo, me dejó marcado para siempre. Todo empezó con un encargo que parecía como cualquier otro. Un abogado de Nueva York, cliente habitual, me pidió rastrear el origen de un archivo comprometido en una red Tor. Un trabajo sucio, pero bien pagado. A veces ese tipo de cosas acaban en pornografía ilegal o en robos de identidad. Por eso lo traté con más cuidado del habitual. Mientras revisaba las rutas de entrada al servidor, me encontré con algo extraño. Una carpeta sin dueño dentro de una base de datos vieja, alojada en un nodo canadiense. No tenía permisos asignados. No respondía a comandos estándar. Estaba oculta a nivel raíz, protegida con una doble capa de cifrado SHA-256 y bloqueada con una clave alfanumérica de 512 bits. No era normal. Era como si alguien hubiera querido enterrarla a toda costa. Por curiosidad, y porque llevaba días sin nada mejor que hacer, decidí ir tirando del hilo. Durante 2 semanas, en mis ratos libres, intenté descifrarla usando fuerza bruta, luego patrones de diccionario, incluso algunos exploits que tenía guardados de proyectos anteriores. El proceso fue lento, pero acabó funcionando. Una madrugada, pasadas las 3, la carpeta se abrió. Dentro había 5 archivos, todos en formatos simples: Excel, PDR y uno que parecía un antiguo script de ejecución SQL. Nada de vídeos, ni imágenes, ni nombres llamativos. Pero algo no encajaba. Los archivos estaban etiquetados con códigos internos. Nombres como Control Nodes 2022, R Network Links, Zeta Earth Matrix. Me sonaron a tonterías de conspiranoicos, pero aún así decidí abrir el primero. Era un Excel, un simple documento lleno de columnas y celdas, la mayoría con códigos, cifras, iniciales. Nada espectacular a primera vista, pero entonces empecé a reconocer cosas. Empresas conocidas, nombres disfrazados, fondos de inversión. La columna B tenía fechas, muchas de ellas recientes, otras futuras. La columna D, en cambio, tenía términos escalofriantes: colapso inducido, transacción espejo, agitación bursátil útil. No entendía nada hasta que busqué una entrada con fecha del mes anterior. Decía, 2 de julio, caída simulada en criptos medianas, activar pánico parcial. Busqué en Google. Efectivamente, el 2 de julio hubo una caída repentina en varias criptomonedas secundarias. No se supo por qué. La noticia salió en todos los medios financieros, y ahí estaba, predicho con 2 semanas de antelación. Probé con otra fecha. 15 de julio, interrupción coordinada de pagos en Banco Central Suizo. Reacción, compra masiva de oro. Y ahí estaba. Exactamente eso había ocurrido. Empecé a sudar. No era una simulación. Era un manual de instrucciones. Un guión para manipular la economía global. Seguí leyendo. En la pestaña Autorizaciones había siglas, lo que parecía una red de permisos cruzados. Personas con capacidad de validar acciones. Algunas de las iniciales me resultaban familiares. Exmiembros de la Reserva Federal, antiguos ejecutivos de JP Morgan. Y todos ellos, al menos según ese documento, subordinados a un único nodo superior. Una celda coloreada en rojo. Solo una palabra: RZ. En ese momento no lo asocié. Pensé en algún acrónimo técnico, pero al seguir leyendo otros archivos, las conexiones se hicieron claras. El segundo documento, R Network Links, mostraba un mapa relacional. Parecía un árbol genealógico financiero.
organizaciones interconectadas entre sí mediante sociedades pantalla, fondos de inversión en Hong Kong, que a su vez eran propiedad de fundaciones en Luxemburgo, que dependían de empresas energéticas en Estados Unidos. Todo perfectamente estructurado para ocultar el verdadero origen del poder económico. Y en el centro del mapa, los Rothschild. No como titulares visibles. No eran CEOs, ni aparecían en Forbes. Eran los propietarios de los propietarios. Detrás de cada gran movimiento, detrás de cada fondo, había una serie de operaciones fantasma vinculadas, por desvíos imposibles de rastrear, a una de sus estructuras. Lo más perturbador no era que tuvieran poder, era que lo tenían todo calculado. Yo estaba en shock. Me decía a mí mismo que eso debía de ser falso. Una fabricación. Algún lunático con mucho tiempo libre, pero cuanto más contrastaba la información con sucesos reales, más se alineaba. Eventos políticos, decisiones del FMI, cambios repentinos en divisas. Todo respondía a esa especie de guión silencioso que ese Excel trazaba. Las siguientes noches me dediqué a contrastarlo todo. Imprimí hojas, apunté fechas, conecté datos con herramientas de visualización de datos en mi portátil. Empecé a perder el sentido del tiempo. Me aislé. Solo comía delante del ordenador. Todo encajaba. Todo. Un detalle me obsesionó. Una columna en uno de los archivos mencionaba acciones ejecutadas sin conocimiento de gobiernos locales. Y al lado, cifras exactas de pérdidas humanas estimadas, como si calcularan cuántas personas debían morir para que una bolsa se estabilizara. Leí una entrada que simplemente decía Q422, inducir sequía en sector agrícola africano. Reacción, aumento de precio global de cereales. Beneficio estimado, $6.4 billones estadounidenses. ¿Era eso lo que hacían? ¿Controlar el hambre para mover activos? Me quedé despierto 3 noches seguidas. Una madrugada, al revisar metadatos ocultos de un archivo comprimido, encontré algo personal, una dirección IP. Era del estado de Virginia, rebotaba en más de 100 nodos, pero el origen era de Langley. Eso me dio miedo real. Langley no tenía pruebas, no tenía contexto, solo datos. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que me había metido en algo que me superaba. Algo que no iba de teorías conspirativas, sino de una realidad demasiado grande para ser contada en voz alta. Y entonces, mientras revisaba los logs del sistema, vi algo que me heló la sangre. Mi propio equipo, offline, había recibido un acceso remoto no autorizado, no desde la red, desde dentro. Me giré, miré la puerta cerrada de mi despacho. Nadie. Silencio. Y en la pantalla apareció una línea nueva. Jack, ya es tarde para volver atrás. La frase en la pantalla me paralizó. No venía de ningún software conocido, no respondía a comandos y desapareció antes de que pudiera capturarla. Como si solo hubiera sido escrita para que yo la viera, como si alguien estuviera al tanto de cada uno de mis movimientos. Lo desconecté todo. Corté el router, quité el disco duro, apagué el teléfono. El silencio en mi casa era denso, pegajoso. Intenté decirme a mí mismo que era una coincidencia, un bug, una mala broma de mi subconsciente, pero no lo era. Lo sabía. Durante los días siguientes no toqué nada relacionado con el proyecto. Evitaba encender el ordenador y cada vez que escuchaba un coche aparcar frente a mi casa, sentía una punzada de ansiedad en el pecho. No había cámaras, no había persecuciones, solo esa sensación de estar siendo observado sin necesidad de ser visto. Pero lo peor no fue el miedo, fue la imposibilidad de olvidar, porque ya no podía ver el mundo igual. Leía las noticias y era como leer un guión. La subida del dólar, el cierre de un puerto asiático, un informe accidentalmente filtrado sobre recesión. Ya no eran eventos aislados, eran movimientos predecibles, piezas del tablero que yo ya había visto en esos archivos. Peones sacrificados, reacciones provocadas para justificar decisiones que ya estaban tomadas. Y entonces, una noche, volví a conectarme. No por curiosidad, por necesidad. Tenía que entender más. Tenía que saber cómo terminaba todo.
Volví a montar el disco duro externo. Ingresé en el archivo que no me había atrevido a abrir del todo. Agenda.pdf. Era largo, denso. No era un documento técnico. Era una especie de manifiesto. O peor aún, un informe interno destinado a los altos niveles de una organización invisible. Las primeras páginas eran escalofriantes. Dividían a la población mundial en sectores de interés, por código geográfico y nivel de dependencia económica. Cada zona tenía un color, como en un mapa de guerra, y al lado, estadísticas frías, quirúrgicas, número de habitantes, nivel de estabilidad emocional media, grado de resistencia social. Parecía un estudio de psicología colectiva a escala planetaria. En la página 12 encontré algo que todavía me cuesta verbalizar. Un listado de acciones de impacto humano controlado. Eran como ejercicios de laboratorio. Crisis económicas inducidas, campañas de desinformación, implementación de narrativas contradictorias para debilitar la confianza en las instituciones. Y debajo, los resultados. Aumento de ansiedad colectiva, polarización, descenso del índice de natalidad. Todo fríamente medido, y todo parte de un objetivo mayor, el control psicológico masivo a través del caos económico gradual. No hablaban de esclavitud física, no necesitaban eso. Solo querían que la población mundial creyera que el mundo es así porque no puede ser de otra forma. El control final no era político, ni militar, era narrativo. Hacernos creer que las cosas ocurren porque simplemente ocurren. Y entonces lo entendí. Entendí por qué no había nadie vigilándome. ¿Por qué no había coches negros ni amenazas explícitas? No me necesitaban muerto, me necesitaban roto, silenciado desde dentro. Porque no puedes ir a la policía con esto, no puedes subirlo a redes sociales. En el mejor de los casos, nadie te cree. En el peor, sí te creen. Intenté una última cosa. Contacté con un antiguo colega. Habíamos trabajado juntos años atrás en sistemas de análisis de datos para una gran consultora. Sabía que tenía contactos. Le mostré parte de un documento. Nada comprometedor. Solo algunas gráficas y nombres disfrazados. Él me prometió investigar un poco por su cuenta. 2 días después, encontré una noticia local. Incendio en una oficina del centro de Chicago. Sin víctimas, pero daños totales. Era su despacho. Le llamé. Su número ya no existía. Su cuenta de correo había sido eliminada. No recibí ninguna respuesta. Fue la última vez que intenté compartir nada. Pasaron las semanas. Mi salud se deterioró. Dormía mal, comía poco. A veces sentía que los propios pensamientos me estaban vigilando. No había necesidad de intervención externa. Ya me habían quebrado. Mi mundo interior era una ruina. Y entonces, un día, como si el destino decidiera dar el último golpe, recibí algo. Una carta. Física. Sin sello. Sin remitente. Dentro había una hoja blanca. Papel de gramaje alto. Carísimo. Solo una frase, centrada, impresa con tinta fina. Gracias por mirar. Nada más. No era una amenaza. Era un cierre. Un recordatorio de que ellos sabían que me habían dejado seguir con vida no por compasión, sino porque ya no representaba ningún peligro. Ahora paso los días en silencio. No toco un ordenador desde hace meses. Vivo con lo justo. Evito leer demasiado. Observo al mundo desde la distancia. No porque quiera, sino porque ya no puedo formar parte de él. La mayoría de las personas cree que el caos es aleatorio, que las crisis vienen y van, que los ricos se hacen más ricos por suerte, que los gobiernos son torpes, no maliciosos. Pero yo sé la verdad. Nada es aleatorio. Todo lo que parece un accidente, una mala decisión, una sorpresa, ha sido planificado con años de antelación. Todo lo que compras, lo que ves, lo que temes, lo que odias, ha sido programado. ¿Sabes lo peor? Que ya no siento miedo. Solo una tristeza tan densa, tan profunda, que a veces olvido cómo era el mundo antes de saber la verdad. Como si el conocimiento se hubiera convertido en una maldición silenciosa. Una de la que ya no puedo escapar. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Seguro que quieres saber más? Si has llegado hasta aquí,
Ya formas parte de los que miran más allá. Dale like si esta historia te hizo pensar. Suscríbete para seguir explorando lo que otros prefieren no contar. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tú también has visto algo que no deberías? No todo lo que ves en Internet está hecho para ser visto. Nunca pensé que una simple búsqueda de fama en Internet acabaría así. Siempre he tenido claro que el mundo digital es una jungla, pero la curiosidad me pudo y acabé metido en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Soy influencer, o mejor dicho, lo intento. Llevo años peleando por aumentar mis seguidores, crear contenido que destaque entre miles y encontrar ese algoritmo mágico que te lance a la fama. Pero mi cuenta crecía lento, muy lento, y una noche decidí buscar atajos. Fue entonces cuando alguien me envió un enlace. No era un sitio cualquiera, sino un rincón oculto de la Deep Web, una red dentro de Internet donde no llegan los buscadores normales, un laberinto de secretos y sombras. Ese lugar prometía trucos para hacerse viral rápido. Al principio pensé que sería un timo, pero la curiosidad pudo más y me metí. El foro era como un sótano digital lleno de voces anónimas. Usuarios con nicks extraños compartían vídeos, archivos, enlaces, pero nada de lo que vi era normal. Había grabaciones de influencers populares que nadie había visto fuera de ese sitio, vídeos que no se encontraban en YouTube o Instagram. No eran vídeos profesionales ni bien editados. Más bien parecían capturas improvisadas, con cortes abruptos, fragmentos raros y ruidos inquietantes de fondo. No había ni un solo fantasma ni monstruo, pero la sensación que transmitían era opresiva, como si algo estuviera mal, invisible y latente. Lo que me llamó más la atención fue un hilo donde varios usuarios aseguraban haber descifrado una especie de fórmula secreta. Vídeos con mensajes subliminales insertados en imágenes o sonidos apenas perceptibles, capaces de atrapar la atención de quien los viera, casi como un hipnotismo digital. Decían que con esos vídeos, cualquier influencer podía hacer que sus seguidores aumentaran de manera exponencial, sin esfuerzo aparente. Pero también advertían que no todos resistían el proceso. Decidí probarlo. Creé un vídeo siguiendo las instrucciones, con cortes extraños y palabras apenas audibles en la pista de audio, mezcladas con un ruido blanco sutil. No fue fácil. Pasé horas editando, sintiendo que algo me desafiaba desde dentro. Pero cuando lo subí, en cuestión de horas mis seguidores empezaron a subir rápido, mucho más de lo habitual. El éxito me cegó. No pensé en las consecuencias. Poco después comenzaron a llegar mensajes. No eran los típicos comentarios de fans. Eran mensajes privados de cuentas que no reconocía, algunas con perfiles vacíos o sin ninguna actividad. En uno de esos mensajes me enviaron un enlace a un vídeo que heló mi sangre. Era una grabación en blanco y negro, de baja calidad, donde reconocí a un influencer con millones de seguidores que había desaparecido meses atrás. En la pantalla, sentado en una habitación blanca y vacía, el influencer tenía una mirada perdida, casi rota. El vídeo no tenía sonido, salvo una frase que aparecía intermitente. Haz lo que debes o desaparecerás. No entendía nada. ¿Quién me lo había enviado? ¿Qué debía hacer? El miedo se mezclaba con la curiosidad y algo peor, la sensación de estar atrapado. Poco a poco, los mensajes se multiplicaron. Recibí instrucciones para grabar vídeos con ciertas palabras, en horarios poco comunes y lugares concretos. Todo bajo la amenaza implícita de que si no cumplía, mi cuenta desaparecería y no solo eso, algo más terrible me esperaba. La paranoia se instaló. Notaba cambios extraños en mis vídeos. Había cortes que no recordaba haber editado, planos que no grabé, detalles mínimos pero inquietantes, un objeto moviéndose, una sombra cruzando fugaz, susurros apenas perceptibles en el audio. No había cámaras ocultas ni persecuciones, pero sentía que algo me vigilaba, invisible, real. Mis seguidores empezaron a comportarse raro. Algunos enviaban mensajes alarmantes, comentando que sentían una extraña compulsión al ver mis vídeos.
una dificultad para dejar de mirarlos, como si algo los atrapara sin que ellos pudieran explicarlo. Otros desaparecían. Sus cuentas se desactivaban sin explicación. Se borraban como si alguien los estuviera eliminando del mapa digital. Los mensajes directos que yo recibía comenzaron a incluir información personal que nunca había compartido. Lugares que frecuentaba, nombres de amigos, detalles íntimos. No era un hacker cualquiera, era alguien o algo que me estaba siguiendo, controlando. Cada día sentía que me hundía más en ese mundo invisible y opresivo. Me di cuenta de que la fama que tanto había buscado se había convertido en una cárcel. No podía apartarme del foro ni del ciclo de vídeos extraños que debía hacer para mantener mi crecimiento. Y entonces, el último mensaje, antes del salto al vacío: graba en el edificio abandonado de la Quinta Avenida. Repite las palabras 5 veces. No falles. El mensaje llegó como una sentencia, frío y sin vuelta atrás. Graba en el edificio abandonado de la Quinta Avenida. Repite las palabras 5 veces. No falles. Esa orden me hizo temblar, pero algo en mí sabía que no podía negarme. Después de todo, ya estaba demasiado profundo en ese agujero oscuro para retroceder. Cuando salí de casa aquella tarde, el aire estaba húmedo y pesado, como si la ciudad misma presintiera lo que iba a pasar. Caminé sin prisa hacia la dirección indicada, mientras el cielo se teñía de un gris opaco y las calles empezaban a vaciarse. La Quinta Avenida, conocida por sus viejas construcciones abandonadas, parecía aún más desolada de lo habitual. Me detuve frente al edificio, un bloque de ladrillos que durante años había estado cerrado, con las ventanas rotas y la entrada tapiada por tablas envejecidas. Con el móvil en mano, logré entrar por una rendija que alguien había dejado abierta. El interior estaba sumido en la oscuridad más absoluta, solo interrumpida por los restos de luz que se colaban por las grietas y ventanas rotas. El aire olía a humedad y a polvo antiguo, y mis pasos resonaban en un eco inquietante que llenaba el espacio como una amenaza silenciosa. Encendí la cámara y empecé a grabar. Las palabras que debía repetir resonaban extrañas en mi boca, como un conjuro que no comprendía, pero que tenía que pronunciar. 5 veces. La primera vez fue casi un susurro, la segunda con más seguridad, pero ya en la tercera sentí un peso en el pecho, como si algo se apoderara del aire alrededor. No podía explicarlo, pero una presión invisible parecía presionarme el cuerpo. En la penumbra, juraría haber visto movimientos fugaces, sombras que se escapaban por el rabillo del ojo. Mi respiración se aceleró y un escalofrío helado recorrió mi columna. Sentí que no estaba solo, aunque no había nadie. Intenté no mirar atrás, pero el instinto me obligó a girarme varias veces. No había rastro de nadie, solo paredes desconchadas y silencio absoluto, salvo por el latido acelerado de mi corazón. Cuando terminé, apagué la cámara temblando y salí rápido del edificio, con la sensación de que algo me estaba siguiendo, invisible y paciente. Caminé sin rumbo, tratando de recuperar la calma, pero dentro de mí algo se había roto. Subí el vídeo a mis redes sin pensar demasiado, pero pronto noté que algo cambiaba. Mis seguidores comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Cuentas completas que se borraban de repente, sin aviso ni explicación. Los comentarios se volvieron crípticos, como si quienes quedaban supieran que algo terrible estaba ocurriendo. Frases como "la luz se apaga", "no hay escape" o "nos devoran en silencio" llenaban los espacios donde antes había mensajes normales. Un día recibí un mensaje que me heló la sangre. "Nos están cazando, corre mientras puedas". No sabía quién lo enviaba, ni siquiera si era un fan preocupado o alguien más, pero el terror comenzó a apoderarse de mí. Intenté desconectar, dejar de mirar la pantalla, pero era imposible. Los mensajes se multiplicaron. Ordenaban nuevos vídeos con instrucciones imposibles. Grabar en lugares extraños, repetir frases sin sentido, hacer gestos que no entendía. Cada vez más mis vídeos incluían cortes y detalles que no recordaba haber editado, rostros que aparecían fugazmente, símbolos extraños que desaparecían si pausabas la imagen, pero que mis seguidores señalaban con insistencia. Mi vida real empezó a romperse.
La gente cercana me preguntaba si estaba bien, pero no podía contarles. ¿Cómo explicarles que estaba atrapado en un juego que no entendía, donde la fama era la moneda de cambio y el precio mi propia cordura? Los mensajes se volvieron personales, demasiado personales. Sabían qué desayunaba, qué canciones escuchaba, cuándo salía a correr. A veces encontraba notificaciones de perfiles que aparecían y desaparecían en segundos, enviando fragmentos de texto que parecían piezas de un puzzle que no lograba armar. La ansiedad me paralizaba. Cada sonido, cada vibración del móvil me hacía saltar. No dormía. Mi mente era una tormenta de dudas y miedos. Empecé a perder peso y mi rostro apareció cansado y demacrado en los vídeos que grababa. Intenté romper el ciclo. Cambié de teléfono, eliminé todas mis cuentas, pensé en abandonar todo. Pero era como si una fuerza invisible me sujetara, obligándome a seguir. La Deep Web había tejido una red invisible que me atrapaba sin fisuras. La fama, ese sueño que perseguí, se convirtió en una cárcel sin barrotes visibles. No podía salir, ni podía gritar. Solo quedaba esperar que esta pesadilla terminara, aunque sabía que, de alguna forma, había dejado una parte de mí en ese lugar oscuro, para siempre. Hay cosas en la oscuridad de la red que no deberían ser descubiertas, y yo las encontré. No sé muy bien por dónde empezar, pero supongo que la curiosidad me traicionó. Todo comenzó una noche cualquiera, en la que el aburrimiento me llevó a hurgar en sitios de internet que nunca antes había visitado. La Deep Web siempre me había parecido una especie de leyenda urbana, un lugar que existía solo para los más oscuros mitos o las películas de terror barato. Pero una parte de mí siempre quiso saber qué había más allá de la superficie. Y cuando encontré aquel foro, sentí que había dado con algo diferente. Al principio, parecía un sitio normal, uno más entre tantos, donde la gente discutía sobre tecnología, criptografía o teorías conspirativas. Pero pronto me di cuenta de que algo no encajaba. Un hilo, casi invisible entre tantos otros, captó mi atención. Se llamaba la Red de los Olvidados, un nombre que me erizó la piel sin saber por qué. Nadie comentaba, nadie parecía darle importancia. Pero estaba ahí, abierto, esperando a quien se atreviera a entrar. Cuando abrí ese hilo, empecé a leer mensajes que me helaron la sangre. No eran simples relatos de ficción o historias inventadas. Eran confesiones fragmentadas, narradas por personas que se describían como atrapadas, como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un mundo del que no podían escapar. Contaban sus encuentros con individuos que parecían no tener alma ni conciencia, que usaban la red para algo mucho más retorcido que simples crímenes tradicionales. Psicópatas que no actuaban con violencia física directa, sino que manipulaban las mentes de sus víctimas, destrozándolas desde dentro. Lo más aterrador es que no hablaban de persecuciones frenéticas ni cámaras vigilando cada movimiento. Estas personas se movían en las sombras digitales con una precisión casi quirúrgica. Usaban la Deep Web para tender trampas psicológicas, para sembrar dudas, para convertir a cualquiera en un peón dentro de un juego macabro. Entre esos usuarios, uno destacaba. Se hacía llamar el curador. Sus mensajes no eran simples relatos, sino análisis profundos, casi clínicos, sobre cómo detectar a esos depredadores sin rostro. Describía sus técnicas, cómo estudiaban a sus víctimas, cómo encontraban sus puntos débiles, cómo los aislaban poco a poco sin que nadie se diera cuenta. Leerlo era como asomarse al abismo de la mente humana, al lado más oscuro y perturbador del ser. Al principio pensé que era un juego intelectual, un experimento o incluso un montaje elaborado para asustar a curiosos como yo. Pero entonces un día recibí un mensaje privado, sin remitente, sin firma, solo un texto breve que decía: «Tú sabes demasiado». No podía creerlo. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y fascinación me paralizó durante minutos. Empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. Cada persona, cada conversación, parecía esconder un doble sentido,
un código oculto que solo alguien atrapado en esa red invisible podía descifrar. Lo que vino después fue un descenso constante hacia un mundo de mensajes cifrados, nombres que desaparecían y reaparecían, usuarios que cambiaban de identidad, pero que parecían mantener un hilo invisible de comunicación entre ellos. Sus relatos eran tan vívidos, tan detallados, que podía casi sentir el frío de esas habitaciones oscuras donde manipulaban a sus víctimas, la tensión que vivían esas personas al borde de la locura. La sensación más horrible era pensar que ellos podían estar justo aquí, leyendo cada palabra que escribía, analizando mis miedos y esperando el momento justo para actuar. No había cámaras ni agentes, solo mentes rotas que buscaban extender su red de control. Empecé a buscar más, desesperadamente. Quería pruebas, historias reales que corroboraran lo que sentía. Encontré casos de desapariciones inexplicables, personas que se desvanecían sin dejar rastro tras entrar en contacto con ciertos usuarios de la Deep Web. Historias truncadas de suicidios, violencia psicológica extrema y locura, todas entrelazadas por un hilo invisible que parecía imposible de romper. Intenté contarle a alguien lo que pasaba, pero nadie quería escuchar. Era demasiado inquietante, demasiado real para ser verdad, así que me quedé solo, atrapado en esa red oscura, con la sensación constante de que la red de los olvidados seguía extendiéndose, alimentándose de la curiosidad y el miedo de quienes osaban acercarse. Después de semanas atrapado en ese laberinto invisible de mensajes y códigos, la línea entre la realidad y el terror digital empezó a desdibujarse. No podía dejar de pensar en la red de los olvidados, en esas voces perdidas que pedían ayuda sin poder ser rescatadas. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que mi mente jugaba conmigo, hasta que una noche todo cambió de golpe. Recibí un nuevo mensaje privado. No tenía remitente, ni pista alguna sobre quién lo había enviado. Solo un archivo adjunto, un video corto, sin sonido. Lo abrí con una mezcla de miedo y fascinación, sin saber que ese momento marcaría un antes y un después. La imagen era temblorosa, filmada con un móvil en una habitación oscura y sucia. Un hombre estaba sentado frente a la cámara. Apenas se distinguía su rostro, pero la luz amarilla y tenue iluminaba una mesa donde descansaban una libreta con anotaciones garabateadas, fotografías de personas desconocidas y, lo que más me heló la sangre, un trozo de carne cruda con cortes precisos. El hombre levantó lentamente la cabeza y me miró fijamente, como si supiera que yo estaba viendo eso, sin decir palabra alguna. La sensación de ser observado a través de la pantalla fue insoportable. Intenté rastrear el origen del archivo, pero estaba cifrado, oculto tras capas de protección imposibles de romper. Era como si ese vídeo hubiera aparecido solo para mí, un mensaje directo de alguien o algo que no quería ser descubierto. A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. No hubo ataques ni amenazas claras, pero sí señales inquietantes que no podía ignorar. Empecé a notar patrones extraños en los mensajes que recibía. Palabras que se repetían, símbolos que aparecían una y otra vez en imágenes que veía online, incluso en carteles y anuncios que cruzaban mi camino por la calle. Recuerdo una tarde particularmente perturbadora, caminando por un barrio cercano a mi casa. En una pared, casi imperceptible, había una pequeña pegatina con un dibujo infantil. Una cruz tachada dentro de un círculo. No le di importancia al principio, pero al día siguiente vi la misma pegatina en otro lugar, y luego en otro más. Era como si alguien estuviera marcando su territorio, una señal silenciosa para quien supiera interpretarla. Decidí volver a la Deep Web para buscar respuestas. Intenté encontrar a El Curador, pero su cuenta había desaparecido, borrada o quizás bloqueada. Lo único que quedó fue un mensaje final suyo. Ellos no necesitan encontrarte, basta que tú les encuentres a ellos. Sentí que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Envié un mensaje anónimo a uno de esos hilos donde se discutían técnicas de manipulación mental, FI, negando interés en aprender más. La respuesta llegó rápido, fría y calculadora.
Un usuario llamado El Maestro me habló como si fuera un alumno a quien debía instruir. Me propuso un experimento: observar sin intervenir, captar las señales, entender cómo funcionan las redes de control que estos psicópatas usan para atrapar a sus víctimas. Me advirtió que debía estar preparado para ver cosas que no querría y para enfrentarme a la parte más oscura de la mente humana. Acepté, atrapado entre el miedo y la necesidad de entender. Durante semanas seguí al maestro en sus mensajes, aprendiendo a descifrar tácticas que convertían personas comunes en presas psicológicas. Descubrí cómo usaban la vulnerabilidad, el aislamiento y la manipulación emocional para controlar a sus víctimas. Pero lo más inquietante ocurrió cuando el maestro compartió un relato distinto: la crónica desgarradora de una víctima. Una persona atrapada en esa red invisible, cuya mente se había convertido en una prisión sin salida. Narraba la lenta destrucción de su voluntad, cómo se sentía observado, manipulado, sin posibilidad de escapar. El relato terminaba con una frase escalofriante: si estás leyendo esto, no me sigas. Estoy perdido y ya no puedo ayudarte. Sentí que ese mensaje no era solo una advertencia, sino un grito desesperado desde el abismo, como si alguien estuviera atrapado en un juego del que no podía salir. La última noche que entré en la Deep Web fue la más aterradora. Mi ordenador empezó a fallar inexplicablemente. El teclado no respondía bien. La pantalla parpadeaba y en un momento, una ventana emergente apareció sin que yo la abriera. En ella, un mensaje directo y claro: has visto demasiado, ahora es tu turno. Intenté cerrar la ventana, reiniciar el equipo, apagar todo. Nada funcionó. Era como si la red misma me hubiera atrapado, una prisión digital que se cerraba sobre mí. Apagué el ordenador, cogí mis cosas y salí de casa. Desde entonces no he vuelto a entrar en ese mundo. Pero sé que sigue ahí, extendiéndose, esperando a la próxima persona curiosa que se atreva a buscar lo prohibido. No quiero que esto suene a una historia inventada. Ni siquiera quiero que lo compartas demasiado. Solo te lo cuento porque alguien debe advertirlo. En la Deep Web no hay fantasmas ni cámaras vigilando tus movimientos. Solo hay personas reales, con mentes destrozadas, que usan esa red para destruir otras vidas sin dejar rastro. Y lo peor de todo es que no los verás venir, porque no necesitan perseguirte. Solo necesitan que te acerques lo suficiente para atraparte en su red oscura y silenciosa. Si alguna vez decides explorar esos mundos, recuerda, hay cosas que no deberías saber y personas que no quieres conocer. Nunca olvidaré esa noche, ni yo ni mis amigos. Junto a Alex, Sam, Clara y Luis, compartíamos una pasión inquebrantable por los videojuegos. Habíamos crecido juntos, viviendo 1000 aventuras digitales, siempre buscando el próximo desafío. Pero lo que nos esperaba esa noche no era un simple juego, sino algo mucho más oscuro y aterrador. Algo que desdibujaría para siempre la línea entre la realidad y el terror. Todo comenzó en casa de Alex. Era un viernes cualquiera, con la habitual mezcla de pizza, risas y el ruido constante de teclados y mandos. Mientras navegábamos por la red en busca de un juego nuevo, Alex apareció con una sonrisa que nadie podía interpretar bien. Una mezcla de emoción y malicia. Nos mostró un enlace que había encontrado en la Deep Web, un lugar del que hasta entonces solo habíamos escuchado rumores y leyendas urbanas. Este es para los que no le temen a nada, dijo Alex, mientras la pantalla de su laptop mostraba un sitio minimalista y oscuro, con letras rojas que parecían sangrar. Se llama El Juego del Silencio. Promete ser el desafío más intenso para quienes se atrevan. La curiosidad nos atrapó de inmediato, aunque una pequeña voz en el fondo de nuestras mentes nos advertía que aquello no era una simple broma. Habíamos oído historias sobre la Deep Web, lugares donde se escondían secretos prohibidos, rincones digitales llenos de peligros reales. Pero la confianza en nuestros dispositivos y en el software antivirus nos hizo sentir invencibles. Solo un juego, nos repetíamos.
Hicimos clic y de inmediato la pantalla se tornó negra. Un mensaje rojo, brillante y parpadeante apareció. Bienvenidos al juego del silencio. Para avanzar deberán enfrentar sus peores miedos. ¿Están listos? El aire en la habitación cambió. Fue como si el tiempo se detuviera y una presencia invisible se posara sobre nosotros. Un silencio pesado, incómodo, que no era el típico silencio al que estábamos acostumbrados. Entonces, todo desapareció. Abrí los ojos y ya no estaba en el cuarto de Alex. La sensación era aterradora. Nos encontrábamos dentro de una mansión antigua, oscura y desgastada por los años. Las paredes crujían, cubiertas de moho y telarañas, y cada paso que dábamos resonaba en aquel lugar que parecía muerto, pero que a la vez respiraba a nuestro alrededor. Las sombras danzaban con vida propia, susurrando sin palabras en un lenguaje que nos helaba la sangre. Intentamos mantener la calma, convencidos de que era una simulación perfecta, una realidad virtual demasiado avanzada para nuestro tiempo. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. En una habitación, las sillas se movieron solas, como empujadas por manos invisibles. Alex trató de restarle importancia, diciendo que era un error del sistema, un fallo del juego. Pero incluso él parecía afectado. Mientras avanzábamos, la atmósfera se tornaba más opresiva. Las luces parpadeaban y las puertas se cerraban abruptamente a nuestro paso. Había un aire de amenaza latente, una sensación de que la mansión misma era un ente vivo, que nos observaba y jugaba con nosotros. Nuestros nervios se tensaban y las bromas nerviosas de Luis se fueron apagando poco a poco. Sobre una mesa encontramos una nota escrita a mano, con letras temblorosas. Para avanzar al siguiente nivel, deben superar el desafío final. Aquellos que fallen enfrentarán consecuencias. La tinta parecía fresca, pero la caligrafía era irregular, casi como si la nota hubiera sido escrita por alguien temblando de miedo. Sam leyó en voz alta, y un escalofrío le recorrió la espalda. Su voz temblaba, no solo por el frío que sentíamos todos, sino por una intuición aterradora. Clara intentó calmarnos, insistiendo en que era solo parte del juego, un truco para aumentar la adrenalina. Pero sus palabras sonaron huecas incluso para ella. De repente, las luces se apagaron por completo. La habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta. Fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Una risa distorsionada, escalofriante, surgió de los altavoces. Un grito agudo, tan real que hizo que todos saltáramos del susto, resonó en la penumbra. La pantalla mostró un nuevo mensaje. Tienen 30 minutos para completar el desafío. Si fallan, enfrentarán el fin del juego. El tiempo comenzó a correr, y con él, una presión invisible que nos aplastaba el pecho. El aire se volvió espeso, y la sensación de ser observados se intensificó hasta volverse insoportable. Cada paso que dábamos por los corredores polvorientos de aquella mansión parecía acercarnos a algo oscuro e indescriptible. Intentamos apagar nuestros dispositivos, pero era inútil. Teclados, pantallas y teléfonos quedaron bloqueados, atrapados en aquel juego infernal. Ya no estábamos jugando, estábamos atrapados dentro. Alex fue el primero en tomar la iniciativa, entrando en lo que el juego denominó el laberinto de la mente. La puerta se cerró con un estruendo detrás de él, dejándonos afuera, impotentes. Sus gritos se perdían en el eco, y cuando finalmente emergió, sus ojos estaban desorbitados, su piel pálida y cubierta de sudor. «No puedo salir de ahí. Algo me persigue», dijo con voz rota, su miedo palpable. Clara no dudó en entrar a ayudarlo, pero apenas lo hizo, el suelo comenzó a temblar violentamente. La mansión parecía reaccionar a nuestra desesperación, como un ser vivo que se alimentaba de nuestro miedo. Sam, en su intento por alcanzarla, cayó en una trampa invisible y desapareció en el silencio. Su grito resonó una última vez antes de extinguirse. Luis empezó a ver figuras extrañas, monstruos de sombra que se deslizaban por las paredes y desaparecían al intentar enfrentarlos. Su humor se desvaneció, sustituido por un terror palpable. Mientras tanto, yo sentía cómo mi mente se fragmentaba,
atrapada en un abismo de incertidumbre y miedo. Entonces apareció una figura encapuchada, de rostro distorsionado, como hecho de sombras y carne quemada, apareció frente a nosotros. Sus ojos vacíos nos atravesaban, transmitiendo indiferencia y condena. No hizo más que observarnos un momento, y luego se desvaneció. Pero su presencia quedó grabada en nuestra piel. Cuando la pantalla mostró el mensaje, «Felicidades, han llegado al siguiente nivel. El verdadero juego comienza ahora», supimos que ya no había marcha atrás. La frase, «El verdadero juego comienza ahora», resonaba en mi mente como un eco siniestro. No era solo un mensaje en pantalla, sino una amenaza palpable que envolvía todo a nuestro alrededor. La transmisión en vivo apareció entonces, mostrando una habitación oscura y vacía, salvo por una figura encapuchada en el centro. No podíamos ver su rostro, pero sus ojos, como pozos negros sin fondo, parecían penetrar en nuestra alma. La voz rasposa de esa figura atravesó el silencio, retumbando en cada rincón de la habitación donde estábamos atrapados. Bienvenidos al verdadero desafío. Si quieren salir con vida, deberán enfrentarse a sus peores miedos. La cuenta regresiva ha comenzado. Intentamos apagar todo, tirar los dispositivos, pero era inútil. La tecnología a nuestro alrededor había dejado de ser una herramienta y se había convertido en una jaula. Los teclados no respondían, las pantallas se congelaban y el mensaje «No pueden escapar. El juego ha comenzado» se grabó en nuestras retinas. El primer desafío, el laberinto de la mente. Alex fue el primero en adentrarse y la puerta se cerró tras él con un portazo que nos hizo temblar. Sus gritos distorsionados y apagados nos llegaron con dificultad y cuando finalmente emergió, sus ojos mostraban un terror indescriptible. «Algo me sigue», dijo jadeando. «No es humano, ni siquiera sé si es real». Su voz temblaba, como si el propio miedo lo consumiera. Clara, sin dudar, entró para ayudarlo, pero el suelo comenzó a vibrar y la casa entera pareció cobrar vida. Las paredes crujían y las sombras se alargaban como tentáculos que nos buscaban. En un instante, Clara desapareció dentro del laberinto y su grito se perdió en la nada. Sam intentó alcanzarla, pero cayó en una trampa oculta. Su grito resonó y luego se apagó como si lo tragara el silencio absoluto. Intentamos buscarlo, pero solo hallamos vacío y oscuridad. Luis, quien hasta entonces intentaba mantener la calma con bromas, empezó a ver cosas. Figuras distorsionadas, grotescas, que se deslizaban por las paredes y desaparecían cuando él trataba de encararlas. Su risa nerviosa se tornó en susurros de terror y sus ojos se abrieron en una mezcla de miedo y locura. Yo sentía como mi mente se fragmentaba poco a poco. La realidad se distorsionaba y el tiempo parecía dilatarse y comprimirse al mismo tiempo. El aire era denso y cada respiración costaba un esfuerzo monumental. Era como si la casa misma, o lo que sea que estuviera detrás de ese juego, se alimentara de nuestro miedo. La pantalla parpadeó y un nuevo mensaje apareció. Desafío 2, la cámara de los espejos. Al instante, la habitación cambió. Nos encontramos atrapados en un corredor infinito de espejos rotos que reflejaban versiones distorsionadas de nosotros mismos. Cada reflejo mostraba una versión diferente, pero todas parecían llenas de desesperación, odio o tristeza. Al avanzar, las imágenes comenzaron a susurrar nuestros secretos más oscuros, miedos que nunca habíamos compartido. La voz de Sam emergió entre los susurros, desconectada y temblorosa, hasta que su reflejo se rompió y desapareció. Esa cámara nos atacaba no solo físicamente, sino psicológicamente, erosionando nuestra voluntad. Luis intentó romper un espejo, pero su mano atravesó el vidrio como si no fuera sólido. Gritó cayendo de rodillas, mientras el reflejo más oscuro de sí mismo emergía y le susurraba palabras que solo él podía oír. Poco a poco sus ojos perdieron el brillo y se hundió en un silencio aterrador. El tiempo seguía corriendo, y la cuenta regresiva era implacable. En medio de ese caos, sentí que algo me tocaba la espalda. Me giré, pero no había nada.
Solo el frío intenso y esa sensación de ser observado. De repente, la habitación cambió otra vez. La siguiente prueba era la más personal, el espejo del alma. Nos enfrentamos a una enorme superficie que no reflejaba nuestro exterior, sino nuestros miedos más profundos. Cada uno vio una escena diferente. Para mí, la pérdida de todos mis amigos. Para Alex, la culpa de no protegernos. Para Clara, la soledad absoluta. Para Luis, el olvido. Para Sam, la impotencia. La visión me paralizó. Era tan real que sentí el dolor y la desesperación como si fueran míos. El juego no solo jugaba con nuestras mentes, sino que nos desnudaba por dentro, mostrando lo que más queríamos ocultar. En ese momento, la figura encapuchada apareció de nuevo en la pantalla, su voz más cerca y amenazante que nunca. Solo uno de ustedes podrá salir. El verdadero juego no es para todos. El terror se apoderó de nosotros como una ola imparable. Nos miramos con la comprensión de que el juego no buscaba entretener, sino dividirnos, enfrentarnos entre nosotros y al abismo de nuestros peores temores. Sabíamos que el último desafío estaba por llegar, el último miedo. El tiempo se agotaba y el silencio se volvió absoluto. No sabíamos qué esperar, solo que era el momento de enfrentar la oscuridad definitiva o quedar atrapados para siempre en ese infierno digital que ya había dejado de ser un juego. Si crees que la Deep Web solo es un agujero para criminales y secretos, estás a punto de descubrir que allí también habitan historias que desgarran la realidad de manera mucho más cruel. Yo lo comprobé. Hace unos meses, junto a un grupo de amigos obsesionados con lo oculto y lo inexplicable, decidimos adentrarnos en la Deep Web, pero no buscando lo típico. Ni piratas informáticos, ni ventas ilegales, ni conspiraciones políticas. Queríamos algo distinto, algo más perturbador. Buscábamos testimonios en video, no simples relatos, sino grabaciones hechas por personas comunes que aseguraban haber vivido encuentros con fantasmas. Lo que no esperábamos era que esas historias fueran tan cotidianas y, a la vez, tan inquietantes. Nada de apariciones espectrales o ruidos estridentes. Eran detalles mínimos, apenas perceptibles, pero que iban minando poco a poco la cordura de quienes los vivían. El lugar donde encontramos estos videos era un foro muy oculto, en un rincón de la Deep Web al que solo accedías con invitación. Allí, usuarios de distintas partes de Asia compartían sus grabaciones, relatos llenos de dudas y miedo, sin adornos ni exageraciones. El primer video que nos impactó fue el de una chica llamada Aiko, que vivía en un pequeño apartamento en Tokio. Ella contaba que durante semanas sentía que alguien la observaba. No había voces ni sombras, pero una presencia constante. Lo extraño es que revisó las grabaciones de su cámara de seguridad y nunca apareció nadie. Solo pequeños cambios. Una taza que estaba en la mesa y de repente aparecía en la encimera. Una ventana ligeramente abierta cuando antes estaba cerrada. La luz del pasillo que se encendía sola. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que a ella la consumían. Al principio pensamos que era paranoia, pero cuando vimos otro video de un hombre llamado Min Jae en Seúl, empezamos a entender que había algo más. Él relataba que objetos de su casa cambiaban de lugar sin explicación y que a veces encontraba mensajes borrados de su móvil o fotos que simplemente desaparecían. La parte más aterradora era cuando confesaba que había olvidado conversaciones completas con su novia, como si esas charlas nunca hubieran existido para él, aunque los demás sí recordaban haberlas tenido. Min Jae grababa todo, intentando demostrar que no estaba volviéndose loco. Pero al revisar sus videos, partes se cortaban o desaparecían, como si el propio tiempo borrara fragmentos de su vida. No estábamos ante fantasmas, sino ante una distorsión sutil y silenciosa de la realidad. No era un caso aislado. Otros videos hablaban de olvidos repentinos, objetos que aparecían en lugares insólitos, o conversaciones que los propios testigos no recordaban haber tenido, aunque sus familias y amigos juraban lo contrario.
Uno de los relatos que más nos impresionó fue el de May, una estudiante de Bangkok que comenzó a sentir que alguien entraba en su casa cuando ella no estaba. Pero no había señales de robo ni violencia, solo pequeños indicios. Las luces encendidas o apagadas, una silla desplazada, un libro abierto que no recordaba haber tocado. En uno de sus videos filmaba la cocina vacía cuando una puerta se cerró de golpe detrás de ella. No había nadie. Su voz era tranquila pero temblorosa, como si ese miedo silencioso se hubiera convertido en una parte inevitable de su día a día. Otra persona, un joven de Manila llamado Ramón, relataba cómo empezó a sentirse invisible para quienes le rodeaban. Gente que pasaba junto a él sin verlo, mensajes que nunca llegaban, fotos en las que no aparecía. En sus videos, la luz se iba apagando lentamente, la imagen se distorsionaba y su voz sonaba cada vez más débil, como si él mismo se desvaneciera ante nuestras cámaras. No encontrábamos patrones sobrenaturales, no había ruidos ni figuras, solo una sensación creciente de vacío y pérdida, como si el mundo mismo se fuera cerrando sobre estas personas, borrándolas poco a poco. Nos intrigaba cómo estos testimonios evolucionaban con el tiempo. Empezaban siendo simples anécdotas, pero los videos posteriores mostraban a sus protagonistas consumidos por el miedo y la confusión, como si estuvieran atrapados en una realidad que se resquebrajaba sin remedio. Intentamos contactar con algunos para saber más. Por correo cifrado recibimos respuestas, a veces incoherentes, otras desesperadas. Una mujer de Hong Kong nos escribió diciendo que sentía que algo le robaba partes de sí misma, no en forma de espectro, sino como un vacío que crecía dentro. Es como si la ciudad te absorbiera, decía, no por una fuerza visible, sino porque desapareces sin que nadie te recuerde, sin dejar rastro en las calles ni en los recuerdos. Otra respuesta fue más críptica. No es un espíritu, no es un ser, es el olvido, y el olvido duele más que cualquier monstruo. Mientras más profundizábamos, más entendíamos que esos videos no eran solo historias de miedo, sino un reflejo brutal de la soledad extrema, el aislamiento y el miedo a perderse a uno mismo en medio del caos de las ciudades gigantes. La Deep Web nos mostró algo que no habíamos imaginado, que el verdadero terror no está en lo visible o lo sobrenatural, sino en la lenta desaparición del ser humano como individuo, en la sensación de volverse invisible para el mundo y para uno mismo. Después de ver decenas de esos testimonios, nuestra obsesión creció hasta casi convertirse en una necesidad malsana. Ya no eran solo historias de desconocidos, sentíamos que algo se estaba filtrando en nuestras propias vidas. Uno de los casos que más nos marcó fue el de Ramón, un chico de Manila que en sus últimos videos ya no tenía fuerzas para ocultar la desesperación. Él hablaba de cómo se sentía como una sombra en su propia casa, invisible para su familia y amigos. Contaba que la gente pasaba junto a él como si no existiera, que los mensajes que enviaba nunca recibían respuesta y que, en las fotos, él no aparecía. Lo más perturbador era cómo sus grabaciones se volvían cada vez más erráticas. La luz de la habitación oscilaba, la imagen se distorsionaba y su voz era un susurro débil, casi sin vida. En uno de sus últimos videos, solo se le veía sentado en silencio, murmurando una frase inquietante. ¿Soy real o solo una sombra que se olvida? Nosotros intentamos mantener contacto con él a través de mensajes cifrados, pero las respuestas eran confusas, a veces incoherentes, y luego cesaron por completo. No fue el único. Otros testigos parecían estar desapareciendo lentamente, no físicamente, sino en su presencia y memoria. Recibimos correos de una mujer en Hong Kong que decía sentirse como si partes de ella se estuvieran borrando. No hablaba de fantasmas, sino de un vacío creciente que absorbía su identidad. Es como si la ciudad me tragara sin dejar rastro, escribió, como si me fuera evaporando lentamente. Un mensaje en particular nos dejó helados. No hay monstruos aquí, solo el olvido, y el olvido duele más que cualquier sombra. En nuestro grupo comenzamos a hablar de eso, intentando encontrar una explicación.
La idea que nos rondaba era que no estábamos ante un fenómeno paranormal tradicional, sino ante algo mucho más humano y aterrador. El miedo a desaparecer sin dejar huella, a ser olvidado por quienes nos rodean, a perder nuestra propia identidad. Las ciudades en las que vivían estos testigos, Tokio, Seúl, Bangkok, Manila, Hong Kong, parecían tener un papel protagonista en estas historias. Ciudades densas, masificadas, donde la gente vive apretada, pero al mismo tiempo completamente sola, donde la vida pasa tan rápido que ni siquiera tienes tiempo para aferrarte a tu propia existencia. Un día recibimos el último video de un hombre llamado Taro, desde Kioto. En el video se le veía caminando por un barrio antiguo mientras hablaba con una voz que se quebraba sobre su miedo a perder la memoria. Repetía su nombre, sus fechas importantes, detalles de su vida, como si recitar un guión le ayudara a sostener su realidad. Pero a medida que avanzaba, olvidaba detalles pequeños, el nombre de un amigo, el lugar donde iba. Finalmente, frente a un espejo, se detuvo, miró su reflejo y susurró: «Si no me recuerdas, ¿existo?». La pantalla se volvió negra y apareció un texto inquietante: «Si ves este video, no olvides quién soy». Después de eso, dejamos de recibir noticias suyas. No sabíamos si seguía allí o si él mismo ya había desaparecido, borrado de la memoria y la realidad. Pensar en eso nos quitaba el sueño. No había ruidos espeluznantes ni figuras aterradoras acechándonos en la oscuridad. No había persecuciones ni cámaras que captaran sombras invisibles. Solo estaba esa sensación creciente, ese vacío silencioso que se iba tragando poco a poco a esas personas. Y quizá a nosotros también. En la Deep Web, los fantasmas no aparecen de repente ni gritan en la noche. Los fantasmas simplemente dejan de existir. No sé si estas historias son un aviso o una advertencia, pero te lo digo con toda sinceridad. El verdadero terror no está en lo que ves, sino en lo que pierdes sin darte cuenta. Tu memoria, tu identidad, tu existencia. Y cuando eso se desvanece, no hay retorno posible. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.